La segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión alegatos de admisibilidad en la causa ROL 4381, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 468 y 467, inciso final del Código Penal. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de fecha 27 de marzo recién pasado, esta sala llamó a alegar a las partes respecto de la admisibilidad del requerimiento incoado por don Pedro Pablo Echeverría Bascuñán, quien impugna la preceptiva contenida de los artículos 467, inciso final, en relación con el artículo 468, ambos del Código Penal. La gestión pendiente en que está basada la acción deducida guarda relación con la indagatoria llevada por el Ministerio Público y materia de una querella criminal deducida en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, en que ha sido formalizado el pasado mes de marzo ante el octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la comisión del delito de estafa contenido precisamente en las normas reprochadas. Refiere que los hechos, materia de la investigación penal, han sido conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero no obstante ello, el Ministerio Público, de oficio, también abrió indagatoria respecto de los mismos antecedentes de hecho, subsumiéndolos en el tipo penal ya denunciado, cuestión extensiva también a la querella incoada por el Consejo de Defensa del Estado, basada también en las materias ya discutidas en sede de libre competencia. Por lo anterior, vienen a denunciar vulneración a la Constitución dada la aplicación de esta preceptiva en la gestión pendiente. Comenta que es vulnerado el principio de legalidad, así como el principio de reserva legal, en tanto se pueden aplicar disposiciones penales a hechos no perseguibles en dicha sede, cuestión que es posibilitada por esta aplicación arbitraria de tipos penales que son abiertos y contrarían así el mandato de determinación que está establecido en la Carta Fundamental. Unido a lo expuesto, la parte requiriente enuncia que la aplicación de procedimientos simultáneos como manifestación del poder punitivo del Estado infringiría el debido proceso legal, afectando finalmente los principios de culpabilidad y proporcionalidad esenciales en materia penal. Por estas consideraciones, en este acápite procesal vienen a solicitar la declaración de admisibilidad del requerimiento incoado. Este fue admitido a trámite por esta sala el pasado 6 de marzo y finalmente se declaró la suspensión de la gestión pendiente en lo concerniente a la tramitación de la parte requiriente por resolución de la sala de mayoría del pasado 21 de marzo. Conferidos traslados en sede de admisibilidad a las demás partes de la gestión pendiente, se hacen parte el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Estos traban cuestión en sede de admisibilidad en los siguientes términos. En primer lugar, el persecutor penal público fundamenta en torno al artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta Magistratura. Señala en este caso que falta el debido fundamento plausible para que sea declarado admisible la presentación deducida. Comenta en este tema que la argumentación de la parte requirente no guarda relación con la aplicación temporal de los artículos 467 y 468 del Código Penal, sino más bien respecto a la eventual improcedencia de la apertura de un proceso penal dirigido en contra de la parte requirente. Por ello, su crítica más bien está dirigida a las actuaciones del juez y del Ministerio Público. Comenta en este mismo tema que el legislador, al establecer el tipo penal de estafa, ha tenido en consideración la imposibilidad que se tiene de prever todas las hipótesis de engaño defraudatorio. Por ello, la crítica en torno al principio de legalidad remite más bien a un conflicto de mera legalidad a ser dilucidado finalmente por los sentenciadores de la instancia penal correspondiente. Luego, en segundo término, en cuanto a la eventual infracción al principio non bis in idem alegada por la parte requirente, hace presente el Ministerio Público que los preceptos que consagran el delito de estafa, así como la necesaria penalidad asociada, no guardan relación alguna con la materia reclamada por el actor, dado que su crítica está dirigida más bien y en necesaria consecuencia con el razonamiento precedente a la actividad desplegada por el persecutor penal público, así como el juez de garantía en la instancia de ser formalizada la investigación en el pasado mes de marzo. Y finalmente, argumenta el Ministerio Público, en cuanto a la denuncia a la infracción al principio de culpabilidad, no se entregan en el requerimiento antecedentes que permitan comprender el porqué de estos preceptos reprochados se desprendería una presunción de culpabilidad, cuestión que contraería la Constitución. Lo mismo ocurre con la crítica formulada respecto al principio de proporcionalidad, puesto que el actor no ha reseñado la forma en que se contravendría este, dado el delito y la pena que prevé la ley. Por estas consideraciones, el Ministerio Público solicita la declaración de inadmisibilidad de la presentación. A su turno, el Consejo de Defensa del Estado traba cuestión en sede de admisibilidad también, orientando su crítica en torno al artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica del Tribunal, esto es, la falta de fundamento plausible de la acción incoada. Señala el Consejo de Defensa del Estado que el requirente solicita que los tribunales no ejerzan jurisdicción en este caso respecto de ciertos hechos ya investigados.
intenta con este requerimiento que el juez del fondo se vea imposibilitado de subsumir los elementos de hecho en el tipo penal contenido en los preceptos impugnados y se cena de esta forma sus esenciales atribuciones interpretativas. Comenta el Consejo de Defensa del Estado, a foja 165, que con esta acción no se cuestiona la falta de conformidad de los artículos 467, inciso final, y 468 del Código Penal con preceptiva constitucional, sino más bien se contraría la aplicación de estas normas a los hechos materia de la formalización de la investigación, facultad de los jueces del fondo y del Ministerio Público que conforme dicta dicha comunicación. Y con ello, sea de paso, también la facultad de formalizar una investigación criminal por el propio Ministerio Público. De esta forma se está en presencia de un conflicto de mera legalidad ajeno a la competencia de esta magistratura. Agrega que en derecho penal un mismo hecho puede ser constitutivo de uno o más delitos por aplicación expresa del artículo 75 del Código Penal, cuestión que desde ya permite también desvirtuar la alegación en torno a vulneración al principio non bis in idem. Para ello analiza el Consejo de Defensa del Estado latamente el bien jurídico protegido en el delito de estafa y cómo en definitiva Cenabás, perjudicada en estos hechos, habría sufrido mermas en el mismo, configurándose de esta forma el delito que ha sido imputado al actor. Por último, hace presente que todos los elementos del delito pueden ser probados por los eventuales acusadores para ser valorados finalmente por un tribunal establecido con anterioridad a los hechos imputados. Por ello, las alegaciones del actor en torno a transgresiones a los principios de culpabilidad y proporcionalidad siguen igual argumentación para necesariamente ser desvirtuados. El núcleo del requerimiento está dirigido más bien a la crítica formulada en torno a los hechos enunciados en la querella del Consejo de Defensa del Estado y en la formalización de cargos que pueden ser subsumidos o no en el delito de estafa, lo que es facultad siempre de los jueces del fondo. Por estas consideraciones solicita la declaración de inadmisibilidad del requerimiento deducido a fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos para esta vista de admisibilidad, se han anotado en forma todas las partes a que se ha hecho mención precedentemente. Muy bien. ¿Tienen los abogados alguna observación que hacer respecto de la relación? Si no es así, entonces tiene la palabra por el requirente, en primer lugar, don Cristian de Feudis Wilson, por 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación del requirente don Pedro Pablo Echeverría Bascuñán en estos autos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando desde ya sea declarado admisible el requerimiento de inaplicabilidad formulado a foja 1 por cumplir, entiende esta parte, con todas las exigencias y cada una de las exigencias establecidas en el artículo 93, inciso 11 de nuestra Constitución Política y los demás artículos del artículo 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo Tribunal Constitucional, como asimismo por los distintos criterios jurisprudenciales que han sido adoptados respecto a la admisibilidad. En efecto, vuestra señoría excelentísima, como fue expuesto en la relación del presente requerimiento, dicha acción contiene una exposición clara y definida de cada uno de los hechos y fundamentos en que se sustenta la acción de inaplicabilidad, como asimismo se desarrolla extensamente en nuestro libelo de cerca de 60 páginas, como la aplicabilidad y la forma concreta en que la aplicabilidad de los preceptos legales invocados contenidos en el artículo 468 y 467, inciso final del Código Penal, transgreden las garantías esgrimidas y las garantías constitucionales por la aplicabilidad de estos preceptos a la gestión concreta del caso y el supuesto fáctico concreto del caso que se entienda que se tramita actualmente ante el octavo juzgado de garantía. De los escritos que fueron relatados por el señor relator, evacuados por mis distinguidas contrapartes, su señoría excelentísima, en las distintas caras del Estado, tanto Ministerio Público como Consejo de Defensa del Estado, se aprecia que ambas contrapartes no cuestionan ninguna de los demás hipótesis de inadmisibilidad del artículo 84 de los numerales 1 a 5, sino que se centran y se limitan a cuestionar, entendemos nosotros, con razonamientos de fondo, para el conocimiento de fondo, lo que son el numeral sexto del artículo 84, y se limitan a ello en el entendido que, a juicio de mis contrapartes, el requerimiento carecería de fundamento plausible. Esa es la discusión central.
En razón del tiempo otorgado a esta parte, vuestra señoría excelentísima, por lo tanto me dirigiré directamente a lo que es la discusión central o el conflicto central en sede de admisibilidad para demostrar a su señoría que nuestro requerimiento está debidamente fundado y por lo tanto no carece de fundamento plausible como una de las hipótesis de inadmisibilidad. En primer lugar, vuestra señoría excelentísima, hacer presente que este requerimiento, a diferencia de lo que indica tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado, no busca ni intenta sustraer a los tribunales ordinarios del juicio de legalidad o del análisis de legalidad de los preceptos legales invocados. Tampoco intenta arrastrar a este excelentísimo Tribunal Constitucional a establecer una determinada interpretación de las normas contenidas en el artículo 468 y 467, inciso final del Código Penal, en orden a buscar su sentido y alcance, porque entiende esta parte derechamente que esas son atribuciones constitucionales que están entregadas a los jueces de fondo. En ningún caso es lo que se pretende en este requerimiento requerir al excelentísimo tribunal, sino más bien lo que intenta mi parte al interponer este requerimiento es que este excelentísimo tribunal juzgue si la aplicación concreta en la gestión pendiente y dadas los aspectos fácticos y los supuestos de hechos de este caso en particular resulta o no contraria a la Constitución. Si esa aplicación concreta, en definitiva, por aplicabilidad de estas normas del Código Penal, genera efectos inconstitucionales. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que hemos debidamente fundamentado en nuestro libelo. Por lo tanto, lo que estamos trayendo y lo que está trayendo mi parte a este excelentísimo tribunal es un conflicto de constitucionalidad. Ese conflicto de constitucionalidad, con las normas que están debidamente pormenorizadas en el requerimiento, su señoría, no ha sido discutido, ni debatido, ni ventilado en sede de los tribunales ordinarios, penales, en este caso en el octavo juego de garantía, y tampoco podría hacerlo, porque es un conflicto de constitucionalidad por aplicabilidad de estos preceptos. Por tratarse la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un control represivo en el caso concreto, y a partir de la reforma del año 2005, en cuanto el objeto de la acción de inaplicabilidad busca precisamente desde esa reforma hacerse cargo del juicio de constitucionalidad a los hechos del caso concreto, es que entendemos que los argumentos de inadmisibilidad por falta de fundamento plausible efectuados por mis distinguidos contradictores carece de sentido, por lo que ellos expresan en sus respectivos libelos es un juicio abstracto de constitucionalidad de los preceptos legales. Lo que dice, por ejemplo, en la página 11 de su libelo el Consejo de Defensa del Estado, su señoría, es que los preceptos legales del artículo 468 y 467 no tiene déficit constitucionales comparados directamente con la Constitución, pero no hace el análisis que hacemos nosotros, que es decir, que aplicados a los hechos y al contexto fáctico del caso que se investiga en esta gestión judicial pendiente, sí generan efectos constitucionales. Y eso es el sentido, como bien sabe vuestra señoría excelentísima, y el objeto que se ha dado a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, toda vez que esos aspectos de hechos se tornan claves para construir el juicio de constitucionalidad. En definitiva, y para terminar este argumento, su señoría, decir que la acción de inaplicabilidad y la tarea entregada a este excelentísimo tribunal dice relación con subsumir esos hechos del caso a las normas constitucionales, en el análisis con las normas constitucionales, y no la norma legal abstractamente confrontada con la Carta Fundamental. Por lo tanto, su señoría, entendemos que al no ser el precepto legal invocado en estos autos, sino la aplicación contraria a la Constitución, lo que se tiene que conocer en el fondo de este requerimiento, la cuestión discutible es que entendemos que
dichos aspectos de hecho y contexto fáctico cobra especial relevancia para el mejor entendimiento en esta sede de admisibilidad. En tal sentido, su señoría, estos aspectos de hecho y estos elementos fácticos de la gestión judicial pendiente en que incide la aplicación de estos preceptos, su señoría, dicen relación con hechos que implican una serie de vulneraciones a las garantías constitucionales de mi representado y derivadas precisamente de la aplicabilidad de estos preceptos del artículo 468 y 467. Brevemente, su señoría, y en razón del tiempo, tengo una breve cronología de los antecedentes fácticos de esta gestión pendiente, su señoría, para darlos a mayor conocimiento de vuestra señoría. Con fecha 3 de agosto del año 2012, la Fiscalía Nacional Económica, su señoría, si me lo permite, dentro de esta sede de admisibilidad, inició una investigación reservada por un supuesto acuerdo que distintas empresas, en especial laboratorios, habrían eventualmente concertado para ofertar sus productos en licitaciones llevadas adelante por Senavas. 5 años después de iniciar esta investigación reservada, en que se hicieron una serie de diligencias intrusivas en contra de los ejecutivos de la empresa, entre ellas interceptaciones telefónicas, allanamientos de la PDI, interceptaciones de correo electrónico, la Fiscalía hace público estos hechos a través, con fecha 3 de agosto del año 2016, a través de su requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 2 días después de esto, su señoría, el Ministerio Público, a través de su fiscal, el señor Carlos Gajardo Pinto, inicia de oficio una investigación penal en la que en la hoja 2 de la carpeta de investigación inserta el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y indica que se inicia una investigación de oficio. Ni siquiera existía una denuncia penal de la Senavas, su señoría, ni una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Indica que se investigará por el delito de estafa respecto a conductas desplegadas por diversos laboratorios en perjuicio de Senavas. No en contra de mi imputado, en contra de conductas desplegadas por diversos laboratorios. Y durante todo el transcurso de esta investigación, hasta a fines del año 2017, su señoría, lo que existe acá en sede de penal es simplemente, y si me permite, su señoría, una réplica de los antecedentes públicos de la Fiscalía Nacional Económica subidos a el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que forzadamente se abren en base a las normas del artículo 468 y 467 del Código Penal, ahora en sede penal. Antecedentes que fueron recopilados en sede de libre competencia con autorizaciones judiciales. Acá en sede penal no hay autorizaciones judiciales. Y antecedentes que claramente, tanto por la Fiscalía Nacional como los mismos fiscales han dicho que en el tiempo en que habrían sido ejecutados estos hechos no eran constitutivos de delito, toda vez que los ilícitos colusorios, esto es concertarse para afectar resultados de licitaciones, serían delitos solo a partir del 30 de agosto del año 2016, a partir de la reforma al Decreto Ley 211. En definitiva, la investigación que hay es respecto a eso, investigación que además se inició por el mecanismo de delación compensada en sede de libre competencia de uno de los laboratorios, y llegamos al 26 de diciembre de 2017, cuando estos hechos ya están a punto de prescribir, su señoría, en que el Consejo de Defensa del Estado presenta una querella criminal en el RUC que lleva de oficio el Ministerio Público ante el octavo juzgado de garantía. Y ¿qué hace el Consejo de Defensa del Estado, su señoría? Replica nuevamente el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en los antecedentes que exponen su querella, pero no dice que son actos colusorios, sino que, en definitiva, interpone una querella en contra de mi representado y otros ejecutivos de otros laboratorios diciendo que son aplicables los delitos, los artículos 468 y 467, inciso final del Código Penal. El juzgado de garantía lo examina y la declara admisible. 2 días después de presentar la querella al Consejo de Defensa del Estado, el fiscal Carlos Gajardo con el fiscal don Pablo Norambuena presentan una solicitud de formalización de la investigación penal en sede de garantía.
no existe ninguna investigación de hechos distintos o investigación autónoma llevada por el Ministerio Público, su señoría, si usted puede apreciar de los antecedentes que fueron subidos al Tribunal Constitucional de la carpeta investigativa, sino que es las imputaciones que se hacen en sede de libre competencia, que por lo demás no se dirigen en contra de nuestros representados, sino que se dirigen en contra de las personas jurídicas por supuesto actos colusorios, cuestión que está para fallo de primera instancia ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Conociendo, su señoría, también la modificación del año 2016 que restringió la acción penal, en definitiva, para investigar delitos penales, como por ejemplo el 468, a una querella interpuesta por el Fiscal Nacional Económica, luego de que estuviera ejecutoriada totalmente la sentencia en sede de libre competencia. Por lo tanto, su señoría, en dicha audiencia de formalización que hizo mención el señor relator, el 2 de marzo fueron formalizados, o sea, hubo una aplicabilidad, en primer lugar, de los artículos, los preceptos legales invocados, y se decretaron medidas cautelares personales, su señoría, y un plazo de investigación para que se llegue a un juicio penal de fondo, donde tendrá una aplicación definitiva con penas que pudieran ser exacerbadas de delito de estafa del artículo 468. Eso es el supuesto fáctico y eso es el supuesto que nosotros formulamos en nuestro requerimiento de qué manera la aplicación de estas normas penales transgrede el principio de legalidad, toda vez que en el periodo de la ejecución de las conductas, si es que llegaran a aprobarse en sede de libre competencia, no eran conductas penales, por lo tanto mal podría el destinatario de la norma tener conocimiento para ajustar su conducta en cuanto a mandato de determinación y motivación de la norma, también por infracción del principio de debido proceso en identidad de la persecución punitiva del Estado en sus ambas caras, y principio de culpabilidad y proporcionalidad, toda vez que en sede de libre competencia en ningún caso se le han formulado cargo a nuestro representado y no hay antecedentes para formularlo, por lo tanto también se infringiría el principio de culpabilidad y una exacerbada pretensión punitiva en sede penal que afectaría el principio de proporcionalidad, que son cuestiones a discutir de fondo. Por esas consideraciones, su señoría, y en atención a que ya se me ha acabado y finalizado el tiempo otorgado por este excelentísimo tribunal, entendemos que nuestro requerimiento no es un examen de legalidad, sino que la aplicación de ambos preceptos implica graves y severas afectaciones a los principios constitucionales que están formulados en el requerimiento y que requieren necesariamente una decisión constitucional respecto a su inaplicabilidad al caso concreto, que es la que solicitamos sea conocida de fondo por este excelentísimo tribunal. Es todo cuanto puedo alegar, su señoría, excelentísimas. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por el Ministerio Público, alega don Pablo Campos Muñoz por 15 minutos también. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad. Y para ello, parto por hacer presente que, tal como se ha señalado, el día 2 de marzo recién pasado, en la causa penal que motiva esta gestión, se formalizó la investigación en contra de Pedro Pablo Echeverría Bascuñán y de Claudio y Mauricio Reginato Vázquez, en calidad de autores del delito reiterado de estafa contemplado en el artículo 468 del Código Penal. En esa audiencia, ante el juzgado de garantía, se procedió además a la suspensión condicional del procedimiento en relación a los señores Reginato Vázquez, los cuales se obligaron a pagar una indemnización al fisco de Chile ascendente a 250 millones de pesos, que debe cumplirse esta obligación el 15 de abril en curso. En síntesis, los hechos, tal como se ha señalado, giran en torno a la adopción de unos acuerdos por parte de algunos laboratorios representados por los formalizados, que buscaron afectar el resultado de ciertas licitaciones y compras públicas por parte de la Central de Abastecimiento del Sistema de Servicios de Salud. Y esto concluyó en definitiva que esta Senabast compró diversos insumos médicos a precios muy abultados, tal como lo vamos a ver más adelante. A nuestro juicio, este requerimiento de inaplicabilidad tiene que ser declarado inadmisible, ya que resulta evidente que aquí se está tratando de usar como un telón de fondo la impugnación de los artículos 467 y 468 del Código Penal, pero en realidad esto apunta a cuestionar
la investigación penal, la apertura de esta investigación penal por parte del Ministerio Público en relación al delito de estafa. Y también se cuestiona la actividad que al respecto ha tenido el juez de garantía y también lo que ha hecho por su parte el Consejo de Defensa del Estado, quien ha intervenido en representando los intereses del fisco. Y esto que acabo de señalar ha quedado corroborado con los alegatos de la contraparte aquí en estrado. De la simple lectura de este requerimiento, estimamos que queda claro que estas críticas que aparecen a primera instancia dirigidas en contra de estas dos reglas del Código Penal, en realidad ocupan un lugar bastante marginal dentro de todo el requerimiento y comparado con el resto de los argumentos que plantea la parte requerente, que dice en relación con la existencia de estos dos procesos sancionatorios y la investigación penal por otra parte. Esto queda en evidencia si uno analiza uno a uno los reclamos que se plantean respecto de cada una de las garantías constitucionales que se estiman infringidas. Primero, se comienza por reclamar de una supuesta infracción al principio de legalidad. Sin embargo, no se denuncia en el requerimiento ningún aspecto de los artículos 467 y 468 del Código Penal que tengan que ver con su aplicación temporal. Y con eso parte por reclamar en este requerimiento. Sin embargo, acá solamente se limita a mencionar que no sería procedente la apertura de este proceso penal y esto apunta derechamente a la actuación por una parte del fiscal del Ministerio Público y del juez de garantía que dio trámite, que admitió esta querella a tramitación. Se dice, por ejemplo, que no corresponde a los jueces la facultad de crear delitos. Se dice que está limitada también la posibilidad de hacer interpretación o aplicación analógica de las reglas o preceptos de naturaleza penal. Y son cuestiones que, por cierto, salen evidentemente del margen de acción de este requerimiento de inaplicabilidad tal como está contemplado en nuestra Carta Fundamental. En cuanto al artículo 468 del Código Penal, en este requerimiento se hace hincapié de la supuesta deficiencia de la descripción típica y se apunta específicamente a la expresión que usa esa norma de cualquier otro engaño semejante. Como es sabido, el legislador no está en condiciones de prever todas las formas en que puedan presentarse los fraudes mediante engaño. Y ha optado por establecer figuras que recojan de la mejor forma las distintas hipótesis que pueden presentarse y que escapan, por cierto, a la imaginación humana. Ya lo dijo hace 135 años, desde Lima, donde ejercía como juez del territorio ocupado, don Alejandro Fuenzalía, al comentar el Código Penal chileno, y señaló, si su señoría me lo permite, dar lectura a un breve párrafo, que como los medios directos de engañar son tan diversos e inagotables como las invenciones de la malicia humana, la ley solo ha podido enumerar las especies previstas y establecer una disposición general que faculta a los tribunales para clasificar de estafa hechos llevados a cabo por medios no prevenidos expresamente. De aquí nosotros podemos derivar y concluir que la cuestión que se plantea realmente en este requerimiento atiende más bien a un conflicto de nivel legal, puesto que tiene que ver precisamente si es posible o no subsumir las conductas que llevaron a cabo los imputados con este tipo penal de la estafa. Esta norma en particular, el artículo 468 del Código Penal, ha sido objeto de múltiples estudios, múltiples análisis durante muchas décadas. Y esto no solamente comienza con el Código Penal español de 1848, como dice el requerente, ¿ya?, sino que comienza un poco antes con el Código Penal español de 1822, que en su artículo 766, si bien no ocupaba la expresión engaño semejante, ocupaba la expresión un embuste semejante. Y todos esos estudios doctrinarios y jurisprudenciales que se han llevado a cabo a lo largo de casi 200 años respecto de esta norma en particular, siempre parten de la base de analizar los elementos que la misma ley entrega en la norma, que viene muy parecida de esa época. De manera tal que, insisto, aquí no estamos en presencia de una cuestión de constitucionalidad, sino que de mera legalidad que tiene que ser dilucidada por los jueces del fondo de acuerdo a las facultades exegéticas que les son propias. Así lo ha declarado, por lo demás, este excelentísimo tribunal al declarar inadmisibles algunos requerimientos de inaplicabilidad. Cito: rol 824, 1475 y 1925. Estimamos que por todas estas razones, en esta parte el requerimiento incurre entonces en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 6 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal, porque carece de fundamento plausible.
Luego se reclama a una supuesta infracción al debido proceso y a la prohibición de castigar 2 veces por un mismo hecho. Y aquí, en definitiva, el requiriente que hace es decir que no se podría someter estos mismos hechos a un doble procedimiento, por un lado el procedimiento sancionatorio administrativo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por otro lado una investigación penal. Y reitero, aquí se ve más claramente que lo que se está impugnando realmente, más allá de estos preceptos legales, es la actuación de un fiscal del Ministerio Público y luego del juez de garantía que admite tramitación la querella. Estimamos que escapa del margen que da esta acción constitucional, por lo tanto incurre también en el mismo defecto de falta de fundamento plausible. En cuanto a la infracción que se reclama del principio de culpabilidad, básicamente lo que dice el requiriente es que, no encontrándose acreditada la responsabilidad de los imputados en la sede del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no se les puede tampoco imputar autoría en esta sede y menos infringir el principio de culpabilidad. Pero no da ninguna razón, ningún argumento que señale de qué manera el artículo 467 del Código Penal o el 468 presumen o llevan a presumir la responsabilidad o la culpabilidad de estas personas. Porque aquí lo que se vuelve a hacer es confundir la crítica a un precepto legal con la crítica y la impugnación a la forma de actuación de un fiscal del Ministerio Público o de un juez de garantía. Y este excelentísimo tribunal también ha declarado en muchas oportunidades y ha declarado inadmisibles requerimientos que apuntan a cuestionar la actuación de un fiscal. Así lo ha dicho, por ejemplo, en los autos 1264, 1286 y 1781. Es evidente también, a nuestro juicio, la falta de fundamento de esta parte, por lo cual, a nuestro juicio, también adolece de el mismo defecto, que debe llevar a su inadmisibilidad. Finalmente, se reclama de una supuesta infracción a la proporcionalidad, pero tampoco entrega ningún argumento que diga de qué manera esta figura, contemplar el artículo 468 y la pena que le tiene asignada el legislador en el artículo 467, infringen realmente esta proporcionalidad. Sin embargo, vuelve a tocar el requiriente el tema de la doble incriminación y llega a decir que un procedimiento regido por el decreto ley 211 es mucho menos lesivo que un procedimiento penal. Pero eso hace nuevamente dejar fuera de todas sus críticas lo que pasa con los artículos 468 y 467, que son las normas que se impugnan. Y reitero, es evidente que vuelve a confundir lo que es la crítica a una norma, a un precepto legal o a la aplicación de esos preceptos legales con la actuación de un fiscal del Ministerio Público. Y reitero, respecto de estas dos normas, de estos dos preceptos legales, no agrega ningún antecedente que nos diga por qué podría considerarse desproporcionada la pena asignada por el artículo 467 a la figura prevista en el 468. Más aún si consideramos que el perjuicio que ha sufrido el Senabas a raíz de las maniobras fraudulentas que se llevaron a cabo asciende aproximadamente a 1.977 millones de pesos, con lo que, a nuestro juicio, más allá de la afectación a la libre competencia, la afectación que pudieran haber tenido los mercados, el mercado en general, aquí resulta claro que hubo un acuerdo engañoso, un acuerdo oculto, que llevó a perjudicar gravemente la caja fiscal, específicamente a través de la Senabas. Todas estas consideraciones nos hacen señalar que también en este punto el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible. Y es por ello que, en mérito de todo lo que he expuesto, y considerando que todos los reclamos, a nuestro juicio, adolecen del mismo defecto, es que solicitamos que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad. Eso es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por el Consejo de Defensa del Estado, alega don Rodrigo Reyes Duarte, también por 15 minutos. Adelante, por favor. Con su venia, su señoría excelentísima, en mi calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado, alego para que se declare la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por los abogados de los ejecutivos de la empresa Fresenius Chile y Laboratorios Sanderson. Su señoría, como ya se ha señalado en la propia relación que hemos escuchado en estos autos, efectivamente existe aquí un proceso administrativo sancionador
liderado por la Fiscalía Nacional Económica, que interpone un requerimiento por infracción al artículo 3º de incisos 1 y 2, letra A, del Decreto Ley 211 del año 1973. Los cargos formulados en el requerimiento efectuado por la Fiscalía Nacional Económica es que estos ejecutivos de estos laboratorios señalados acordaron precios para efectos de afectar los procesos de licitación en que intervenía Cenabás, fundamentalmente en lo que dice relación con el negocio de las ampollas inyectables. Es lo que se denominó la colusión de las ampollas, la colusión de los inyectables. Esta conducta o estas conductas se habrían desarrollado desde el año 1999 y se extendieron hasta el año 2013 al menos. Fresenius habría participado desde el año 2008. Fresenius compró además otra compañía que habría participado antes en estas conductas, que es la empresa Sanderson. Su señoría, existe además un proceso penal que se inicia efectivamente por oficio por parte del Ministerio Público con fecha 5 de agosto. El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad inicia una investigación penal que califica estos hechos, se acompaña el requerimiento y califica estos hechos como estafa al fisco. El CDE, el Consejo de Defensa del Estado, interpuso entonces en relación a estos antecedentes una querella ante el 8º Juzgado de Garantía en contra de estos ejecutivos, Pedro Pablo Echeverría Bascuñán y Mariano Ojeda, que son los que hoy día intervienen ante el Tribunal Constitucional, gerente comercial y gerente general respectivamente de Fresenius Kabi y de los laboratorios Sanderson, y en contra, por supuesto, de los otros ejecutivos también coludidos del laboratorio Biosanos, imputándole delitos, o más bien conductas de autores de delitos reiterados de estafas previstos en los artículos 468 y penado el artículo 467 del Código Penal. Su señoría, el tribunal declara admisible esta querella, se le asigna un rol y se sigue adelante con la tramitación propia de estas investigaciones penales. Este requerimiento de inaplicabilidad, sostiene esta defensa fiscal, debe ser declarado inadmisible, y eso fundamentalmente, señoría, porque no hay un conflicto de constitucionalidad aparente. No, o lo que venimos sosteniendo aquí es que el requerimiento carece de fundamento plausible. Los requirentes finalmente lo que hacen, su señoría, como lo ha señalado además mi colega del Ministerio Público, es no cuestionar la falta de conformidad de los artículos 467 y 468 con norma constitucional alguna, sino más bien lo que hacen es cuestionar la aplicación de aquellas normas a los hechos que estima esta defensa fiscal una facultad de los jueces de fondo. Existe entonces, señoría, un conflicto no de constitucionalidad, sino que un conflicto de mera legalidad, un problema de interpretación sistemática que es ajeno a la competencia de este excelentísimo tribunal, un problema de interpretación, en definitiva, de un proceso legal, de un precepto legal aplicable y no relativo a constitucionalidad. No es ciertamente la magistratura, el Tribunal Constitucional, la encargada de determinar el sentido y alcance de un precepto legal, porque lo que corresponde únicamente, o no sé si únicamente, sino que una labor importante es determinar la aplicación de tal precepto en relación con la Constitución que nos rige. Su señoría, en relación al principio de legalidad, no me gustaría dejar pasar el tema que señala el requiriente en relación a que aquí se estarían creando tipos penales. La verdad, señoría, es que le sorprende a esta defensa fiscal, porque tanto los hechos que están expresados en la investigación del Ministerio Público
como aquellos que están también señalados en la acción deducida por este Consejo de Defensa del Estado, como aquellos incluso que fueron expresados el día de la formalización de estos hechos en el Tribunal de Garantía, refieren precisamente lo contrario. Delitos reiterados de estafa fueron calificados de esa manera, consignándose en la definitiva y fundándose en distintas ocasiones en hechos como la simulación, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio, todos elementos que son elementos típicos, elementos constitutivos de estafa. El delito de estafa, ¿cierto? El bien jurídico perseguido, el bien jurídico protegido es el patrimonio. Y aquí no hay imputación, no hay infracción al artículo 64, no hay ninguna imputación al artículo 64 del decreto ley 211. Su señoría no se apunta, no se dirige, eso es lo que quiero decir, la formalización a un bien jurídico colectivo, como parece sugerir el requirente, sino que a un bien jurídico distinto, que es el bien jurídico protegido de patrimonio, el bien jurídico protegido propio de la estafa. Un hecho, por supuesto, su señoría, puede constituir dos infracciones distintas, ¿cierto? Incluso un mismo hecho podría constituir dos delitos distintos, es lo que nos señala de manera expresa el artículo 75 de nuestro Código Penal. Infracción al principio de culpabilidad penal. Parece ver alguna infracción al principio de la culpabilidad penal también el requirente. Lo que en realidad cuestiona el requirente no es la inaplicabilidad de los artículos 467 y 468 del Código Penal, sino que los hechos enunciados en la querella del Consejo de Defensa del Estado, y si hechos pueden ser subsumidos o no en otras figuras, lo que sin duda también es una facultad, estima esta defensa fiscal, de los jueces de fondo. Y no solamente lo estima esta defensa fiscal, en un fallo reciente, su señoría, considerando 34 de la sentencia Rol 2957 del año 2016, dictada con fecha 24 de enero del año 2017 por este excelentísimo tribunal, se señala, y cito, pido autorización, su señoría, para efecto de citar esta jurisprudencia, dice: la subsunción de hechos constitutivos de quiebra culpable o fraudulenta en disposiciones de la nueva ley y aplicación de la ley más favorable o la aplicación preteractiva de las normas derogadas, aspectos todos que solo pueden ser determinados mediante la interpretación que el juez ordinario llamado naturalmente a aplicarlas, es lo que señala o señaló este excelentísimo tribunal, y continúa: en consecuencia, en la aplicación del caso concreto hay cuestiones que no son resorte de este tribunal decidir, puesto que es competencia del juez de fondo definir el tipo penal que enmarca los hechos, es lo que señaló este excelentísimo tribunal, su señoría. En virtud de eso, entonces, solicito se declare inaplicable el requerimiento deducido por los abogados de los imputados. Eso es, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que formular? Si no es así, terminada la audiencia.